compañeros, mi nombre es Judith Cruz. Estamos con el curso Fisiopatología de Niños en la semana número 8 y el tema es patologías digestivas habituales en la infancia. El objetivo de la clase es conocer las patologías del sistema digestivo y diferenciar los síntomas de cada una de estas patologías. Trastornos digestivos más comunes en los niños por grupos de edad. En este caso vamos a trabajar los de primera edad. Estamos hablando de los cólicos del lactante. Es uno de los problemas más frustrantes para los padres, ya que el bebé llora de manera intensa sin motivo aparente y la inmadurez de su sistema digestivo puede provocar dificultades para evacuar los gases, alteración de la flora intestinal o que se contraigan las fibras musculares del intestino. Todo ello generando un malestar intenso en el bebé. Este tipo de cólicos parecen en torno a los 15 días de nacer y se reconocen por un llanto de gran intensidad durante más de 3 horas al día, por lo menos 3 días a la semana y durante una semana para su sospecha y 3 semanas para su diagnóstico tradicional. Es un poquito complicado hablar de este tema en el caso de los bebés porque el niño llora sin razón aparente, pero no sabemos que muchas veces son cólicos en este caso, ¿verdad? En cuanto a su tratamiento, recordar que es algo pasajero y tras una semana o pocos meses el bebé volverá a la normalidad. Sin embargo, el pediatra deberá explorarle y evaluar su historial para descartar que sea otra causa. El reflujo gastroesofágico se abrevia RGE. Se trata del paso del contenido que hay en el estómago hacia el esófago. En ocasiones y entonces se denomina enfermedad por RGE. Puede dañar e irritar el esófago y causar dolor y ardor, así como provocar problemas para tragar los alimentos. En otros casos, incluso para desembocar en complicaciones respiratorias como también bronquitis, empeoramiento del asma, infecciones pulmonares. Cuando los niños pequeños padecen de esta patología, están demasiado irritables a la hora de las comidas, debido a que el dolor que les genera es el hecho de los síntomas que hacen sospechar la presencia de esta patología. Es importante también no confundirla con regurgitaciones de lactante, que consisten en el retorno de los alimentos de nuevo a la boca y en ocasiones al exterior de esta, tras haber comido, que es algo normal en los bebés, sobre todo tras las tomas o al acostarlos. Al tener una gran barrera más inmadura, pueden regurgitar parte de la comida. No es preocupante, incluso si son repetidas. Si se aprecia que la actitud alegre del pequeño no ha cambiado, lo que indica que no tiene dolores ni otra sintomatología. En caso de observar que su actitud es más irritante, que está molesto o que no gana peso, entonces sí ya se debe consultar al pediatra para que evalúe si se trata de una enfermedad por reflujo. Alergias a las proteínas de la leche de vaca. Dentro de las alergias alimentarias, la más frecuente durante el primer año de vida, junto con la del huevo, es importante también diferenciar entre las alergias mediadas por IG, inmunoglobulina e alérgeno específica, que se abrevia nuevamente IG, que pueden presentar síntomas cutáneos y respiratorios de tipo inmediato, es decir, de minutos a menos de 2 horas tras su ingesta. Esto se podría decir que los niños van a presentar esa alergia de minutos a 2 horas después de haber ingerido esta leche.
y las no mediadas por IG, que suelen ser o suelen cursar con síntomas digestivos y de forma más diferida, es decir, de días a semanas, y ser uno de los desencadenantes de los cólicos del lactante. Niños en edad preescolar. En estas edades, los problemas digestivos más comunes son el estreñimiento, la celiaquía y el dolor abdominal crónico, según los datos de CPA. Estreñimiento. Los niños pequeños presentan a menudo problemas de estreñimiento que suelen asociarse con etapas como la incorporación al colegio o a la retirada del pañal, por ejemplo, que altera su conducta y sus rutinas. También es frecuente que el niño vaya menos veces al baño por vergüenza si está fuera de casa, porque se distrae o porque siente dolor durante la defecación e intenta evitar el momento. Para decidir que se considera estreñimiento, la referencia suele ser el límite de 3 deposiciones a la semana o bien la evacuación dolorosa de las heces duras. Enfermedades celíacas. Es una patología de origen autoinmune que ocasiona daños en la mucosa intestinal al consumir gluten. Este componente o el gluten pues es una parte de la fracción proteica que se encuentra en las harinas del trigo, la cebada, el centeno y sus derivados. Entonces a esto se le llama enfermedad celíaca. Luego tenemos el dolor abdominal crónico. Se trata de un conjunto de patologías muy variado en cuya base se encuentra el eje cerebro-microbiota-intestino. En esto pues se da por factores de estrés y como puede ser el bullying y otros. Puede también actuar como desencadenante de mantenedores del proceso, así como agravantes. Cuando el menor la padece, sufre un dolor abdominal intenso que ocurre sin motivos aparentes de forma continua en el tiempo. Niños preadolescentes. Al entrar en la preadolescencia, el estreñimiento funcional y el dolor abdominal siguen como las dos patologías digestivas más predominantes, pero hay que añadir que su importancia a la infección por Helicobacter pylori, que esta es una bacteria que habita en el estómago, y la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta última es una inflamación crónica del intestino de que lo que se conocen tres variantes. En este caso es la colitis ulcerosa y la enfermedad del Crohn y colitis indeterminada. Tenemos también la salmonelosis. En este caso se da por la salmonela, que es un tipo de bacteria, que existen varios tipos de salmonela y el tipo responsable de la mayoría de las infecciones en los seres humanos es la que transmiten las gallinas, las vacas y los reptiles. En este caso como las tortugas, los lagartos y las iguanas. La infección por salmonela o salmonelosis es una enfermedad transmitida por los alimentos y causada por bacterias de salmonela. La mayoría de las infecciones se contraen a través de los alimentos contaminados. Generalmente la carne de ternera, la carne de aves, de corral, los huevos o la leche. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la salmonela? En este caso, náuseas y vómitos, diarrea, a veces también puede ser sanguinolenta, dolor de cabeza, retortijones abdominales y fiebre. ¿Cómo se contraen las infecciones por salmonela? La bacteria salmonela se suele encontrar en las heces, como ya lo dijimos, de algunos animales y sobre todo de los reptiles. La gente que tiene estos animales como mascota, pues puede contraer una salmonela, generalmente pues si manipula a los reptiles y a las bacterias de las heces pues que terminan o acaban en sus manos.
Entonces sí es importante en el caso de la salmonela porque sí se transmite por alimentos contaminados. Luego tenemos una infección por mialgia. Por giardia, en este caso, giardia o giardiasis es una infección parasitaria del intestino delgado, un parásito diminutivo llamado Giardia lombia es la causa. Sus causas, en este caso, pues es el parásito de la giardia y que vive en el suelo, los alimentos y el agua. Y también puede encontrarse en superficies que hayan estado en contacto con desechos animales y también desechos humanos. Tenemos el otro tipo que es una tos emetizante, que en este caso pues es el tipo de tos menos frecuente, que es la denominada tos emetizante porque se produce vómitos y también como conocida como tos de muerto, es decir, se observa en la tuberculosis pulmonar también. Bueno, así pasamos entonces a la serie de preguntas que deben responder y estudiar para el examen. Y la número 1 dice, ¿qué nombre recibe aquella tos que produce vómitos, también conocida como tos de muerto? 2. ¿Cuál es el nombre de la patología de origen autoinmune que ocasiona daños en la mucosa intestinal al consumir gluten? Número 3. ¿Cuál es el nombre que recibe el conjunto de patologías muy variado en cuya base se encuentra el eje cerebro, microbiota, intestino? La 4. ¿Qué nombre se le da a las infecciones en los seres humanos que transmiten las gallinas, las vacas y los reptiles? Y por último, la 5. ¿Qué nombre recibe la infección parasitaria del intestino delgado causada por un parásito diminutivo llamado Giardia lombila? Estas son las preguntas. Y esto es todo por hoy, compañeros. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.